La señal llevaba transmitiéndose 40.000 años. Nadie la escuchó. No porque fuera débil, sino porque no sabíamos que estaba ahí. Todo comenzó en una estación de investigación en la Antártida Oriental, un lugar donde el viento no sopla, golpea, donde el hielo no cruje, se mueve. El equipo estaba estudiando actividad sísmica profunda, rutina científica, datos repetitivos, nada fuera de lo normal, hasta que uno de los sensores captó algo imposible. No era un temblor, no era desplazamiento tectónico, era un pulso, rítmico, constante, artificial, cada 17 minutos exactos. Al principio pensaron que era interferencia, algún equipo mal calibrado, pero el patrón persistía. Lo extraño no era solo la regularidad, era la profundidad. 3 kilómetros bajo el hielo, demasiado profundo para una base humana, demasiado organizado para un fenómeno natural. Enviaron los datos a análisis externo. La respuesta tardó 2 días. El pulso no era sísmico, era electromagnético, y tenía estructura matemática, secuencias repetitivas, intervalos proporcionales, una firma que no encajaba con ruido geológico. Alguien, o algo, estaba transmitiendo desde debajo del hielo. Lo siguiente fue perforar, no por curiosidad, por protocolo. Si había una fuente energética desconocida bajo la plataforma continental, debía investigarse. El taladro tardó semanas en descender, el hielo más antiguo del planeta, capas formadas antes de que existieran las primeras ciudades humanas. Cuando alcanzaron los 2.800 metros, el equipo notó algo inquietante. La temperatura aumentó, no en la superficie, en la perforación, como si abajo hubiera una fuente activa de calor. A los 3.012 metros, el taladro dejó de avanzar, no por roca, por algo más denso, más uniforme. Las imágenes enviadas por la microcámara mostraron una superficie lisa, oscura. No parecía mineral, no parecía metal convencional. Era geométricamente perfecta. Placas unidas, sin fisuras visibles, como una estructura, enterrada antes de la historia. La señal se intensificó en ese momento. Los pulsos pasaron de 17 minutos a 8. El equipo creyó que la perforación había activado algún mecanismo, pero cuando analizaron la frecuencia, descubrieron algo más inquietante. La señal ya no era repetitiva, había cambiado. Ahora incluía variaciones, como si estuviera respondiendo. Esa noche, el generador principal de la estación falló durante exactamente 17 segundos, el mismo intervalo del pulso original. Cuando volvió la energía, uno de los científicos estaba mirando el monitor en silencio. La cámara había captado algo más, no solo una pared estructural, había un símbolo, grabado en la superficie. No era un lenguaje conocido, pero la traducción matemática fue inmediata. No decía «bienvenidos». No era una invitación, era una advertencia. Y apenas habíamos tocado la puerta. El símbolo no era decorativo, era funcional. El equipo envió las imágenes a 3 universidades y a un centro de análisis criptográfico independiente. Las respuestas coincidieron en algo inquietante. La forma no representaba lenguaje, representaba restricción. Era una construcción matemática asociada a contención. No decía qué había dentro, decía que debía permanecer cerrado. Mientras tanto, la señal siguió cambiando. Los pulsos dejaron de ser constantes. Ahora variaban en intensidad, como si estuvieran reaccionando a la perforación. El Gobierno Internacional de Investigación Polar tomó control del sitio en menos de 72 horas. La estación dejó de ser un proyecto científico, se convirtió en una zona restringida. Llegaron equipos militares, ingenieros, especialistas en materiales, analistas de inteligencia. Pero lo más extraño no fue la militarización, fue el silencio. Ningún comunicado oficial, ninguna filtración, ninguna noticia. Como si alguien hubiera decidido que el mundo no debía saber. El siguiente descenso fue más cuidadoso.
Ampliaron el diámetro de perforación e insertaron un dron esférico con sensores térmicos y espectro completo. Cuando la cámara cruzó el límite de la superficie lisa, la transmisión se distorsionó durante 2 segundos y luego se estabilizó. Lo que apareció en pantalla no era una sala, no era maquinaria visible, era una cavidad enorme, artificial, con paredes curvas, perfectamente simétricas. En el centro, había algo suspendido. No tocaba el suelo, no estaba apoyado en nada visible. Flotaba, oscuro, inmóvil, de aproximadamente 20 metros de longitud. El análisis térmico mostró algo imposible. No emitía calor propio, pero el espacio a su alrededor estaba varios grados por encima del ambiente, como si absorbiera energía en lugar de generarla. Entonces, la señal cambió otra vez. Los pulsos dejaron de dirigirse hacia arriba. Los satélites detectaron que ahora se proyectaban hacia el espacio profundo, en dirección opuesta a la Tierra, como si estuviera enviando un mensaje o respondiendo a uno. Uno de los ingenieros notó algo en la superficie interna de la estructura. No eran grietas, eran líneas, miles de líneas microscópicas que recorrían las paredes como circuitos, y todas convergían hacia el objeto suspendido. No era un edificio abandonado, era un sistema activo, un contenedor, diseñado no para proteger lo que estaba afuera, sino para encerrar lo que estaba adentro. Cuando intentaron acercar el dron al objeto central, el sistema eléctrico de la estación volvió a fallar, esta vez durante 8 segundos, el nuevo intervalo. Cuando regresó la señal, el dron había cambiado de posición. Estaba más lejos, como si algo lo hubiera empujado, sin contacto visible, sin explosión, sin movimiento registrado, solo desplazamiento. El equipo comenzó a discutir la posibilidad que nadie quería decir en voz alta, que aquello no estaba inactivo, que no estaba muerto, que no era simplemente una reliquia de una civilización antigua, era una prisión, y nuestra perforación podría haber sido interpretada como una llave. La señal cambió exactamente 17 horas después de que el dron fuera desplazado. No fue más intensa, fue más compleja. Los satélites de órbita baja detectaron que el patrón ya no salía solo desde la Antártida. Había eco, una réplica idéntica proveniente del espacio profundo, no de la Luna, no de Marte, no de ninguna órbita conocida. Venía de más allá del sistema solar. La señal tardaba 11 minutos en ir y 11 en volver. 22 minutos totales. Respuesta confirmada. La estructura no estaba sola. El análisis espectral reveló algo aún más inquietante. La señal no contenía datos nuevos. Era una verificación, un código de estado, como si estuviera diciendo, contención comprometida, y la respuesta fuera, recibido. El equipo dejó de hablar de civilización antigua. Empezaron a hablar de protocolo. Si aquello era una prisión, entonces no fue construida por lo que estaba dentro. Fue construida por algo más avanzado, algo que decidió que encerrarlo bajo kilómetros de hielo era suficiente. Hasta ahora, en la cavidad, el objeto suspendido mostró su primer cambio visible. No movimiento, no desplazamiento, cambio de textura. Su superficie dejó de ser uniforme. Pequeñas ondulaciones comenzaron a recorrerla, lentas, rítmicas, como si estuviera respirando. El análisis magnético registró un aumento en el campo local. Las líneas microscópicas de las paredes comenzaron a brillar tenuemente. No en rojo, no en azul, en un tono imposible de clasificar. Las cámaras captaron algo más. Durante una fracción de segundo, la forma del objeto no fue sólida. Fue indefinida, como si no tuviera una geometría fija. Uno de los físicos del equipo dijo algo que nadie quería escuchar. Esto no es un animal. Tampoco era una máquina. No tenía articulaciones visibles. No tenía estructura ósea. No tenía paneles ni uniones. Era una masa organizada, estable, pero no rígida. Y lo más inquietante,
Era su tamaño. 20 metros no era su dimensión total. Los sensores gravitacionales detectaron una anomalía. La masa registrada no coincidía con el volumen visible. Había más, mucho más, como si la mayor parte no estuviera completamente en nuestro espacio. En ese momento, la señal desde el espacio cambió por segunda vez. Ya no era una verificación, era una cuenta regresiva, no en números humanos, pero en intervalos decrecientes. El equipo logró traducir el patrón en una proyección temporal aproximada. 72 horas. Nadie sabía qué ocurriría al final de ese intervalo, si vendrían por él, si activarían algún mecanismo, o si la prisión simplemente dejaría de funcionar. Pero algo quedó claro. La estructura no fue construida para durar eternamente. Fue construida para mantenerlo contenido, hasta que alguien llegara. Y por primera vez desde que comenzaron las perforaciones, el objeto suspendido se movió, no hacia adelante, no hacia arriba. Giró, lentamente, como si estuviera orientándose, hacia la superficie, hacia nosotros. Cuando el objeto giró hacia la superficie, nadie habló durante varios segundos. No fue un movimiento violento, fue preciso, consciente. La cuenta regresiva seguía disminuyendo. 65 horas. El mando internacional autorizó una medida extrema. Si era una prisión, y si estaba fallando, la prioridad era simple: sellar permanentemente la cavidad, o destruirla. Prepararon cargas térmicas diseñadas para fundir el hielo circundante y colapsar la perforación. La lógica era clara: enterrarla otra vez, más profundo, más inaccesible. Pero algo cambió antes de que activaran el protocolo. Uno de los técnicos comenzó a sangrar por la nariz. No por presión, no por impacto. Simplemente se quedó quieto, mirando el monitor. Dijo una sola frase: «Está despierto». Lo retiraron de la sala. Minutos después, otra científica reportó un fenómeno similar. Dolor intenso detrás de los ojos, sensación de vibración interna, un sonido que no provenía de los altavoces. El análisis médico no mostró anomalías neurológicas, pero los afectados describían lo mismo: una presión. No en los oídos, en la mente. Mientras tanto, el objeto suspendido comenzó a emitir pulsos propios, no electromagnéticos, gravitacionales, pequeñas fluctuaciones que alteraban ligeramente la lectura de instrumentos. Las paredes internas de la estructura reaccionaron. Las líneas microscópicas brillaron con mayor intensidad, como si el sistema estuviera esforzándose por mantenerlo estable. La cuenta regresiva marcaba 52 horas. El mando dio la orden: activar las cargas. Cuando iniciaron la detonación térmica, algo inesperado ocurrió. El hielo alrededor de la estructura comenzó a fracturarse desde dentro, no por explosión externa, por presión interna. El objeto no se desplazó, pero su contorno se expandió ligeramente, no hacia el espacio visible, hacia algo más. Las lecturas gravitacionales se dispararon. Un científico gritó que la masa registrada se había duplicado, sin que el volumen visible cambiara. Las personas en la estación empezaron a experimentar alucinaciones breves. Sombras donde no había nada. Voces sin sonido. Recuerdos que no eran propios. Uno de ellos describió imágenes imposibles. Un planeta cubierto de océanos oscuros. Estructuras gigantes flotando sobre superficies líquidas. Una guerra que no era humana. El equipo comenzó a entender algo terrible. La prisión no estaba diseñada solo para contenerlo físicamente. Estaba diseñada para aislarlo mentalmente, para impedir que se proyectara. Y nuestra perforación había debilitado ese aislamiento. La cuenta regresiva bajó a 48 horas, y entonces ocurrió algo que cambió por completo la situación. Los satélites detectaron un objeto entrando al sistema solar. No venía a velocidad natural, no seguía trayectoria orbital, se movía en línea recta, directamente hacia la Tierra. El objeto detectado no desaceleró,
No cambió trayectoria, no emitió señal reconocible. Simplemente entró al sistema solar, como si siempre hubiera sabido a dónde dirigirse. Las simulaciones mostraron que interceptaría la órbita terrestre en menos de 30 horas. La cuenta regresiva en la estructura marcaba 32. Los tiempos coincidían. No era rescate, era protocolo. En la cavidad, el objeto suspendido ya no parecía estable. Su contorno fluctuaba de forma visible. La masa registrada superaba cualquier cálculo anterior. No estaba creciendo, estaba atravesando, como si la prisión no lo estuviera conteniendo en 3 dimensiones, sino en más. El equipo científico presentó la única opción viable. No podían reforzar la estructura, no podían destruirla sin riesgo de liberación total, pero podían hacer algo más extremo. Un colapso tectónico inducido, provocar el derrumbe completo de la plataforma de hielo, enterrar la cavidad bajo kilómetros adicionales y aceptar que la estación sería sacrificada. La orden fue aprobada en menos de 5 minutos. Nadie lo llamó sacrificio, lo llamaron contención final. Cuando iniciaron la secuencia, el objeto dentro de la estructura reaccionó, no con violencia, con enfoque. Todas las fluctuaciones se alinearon en una sola dirección, hacia arriba, hacia la superficie, hacia nosotros. Durante 3 segundos, todos en la estación experimentaron la misma visión, un espacio oscuro, no vacío, vivo, y una sensación clara. No era odio, no era hambre, era intención. El colapso comenzó, explosiones profundas, fracturas masivas, la plataforma entera desplazándose. Las cámaras transmitieron hasta el último momento. La estructura se vio comprimida por toneladas de hielo y roca. Las líneas luminosas se intensificaron. El objeto dejó de fluctuar. Se contrajo y desapareció de los sensores. No explotó. No se fragmentó. Simplemente dejó de estar. Minutos después, los satélites confirmaron algo más. El objeto que venía del espacio cambió de rumbo, sin acelerar, sin detenerse. Giró y se alejó del sistema solar. La cuenta regresiva cesó. La señal bajo el hielo se extinguió. La estación quedó sepultada. El evento fue clasificado como actividad tectónica inusual. El mundo nunca supo lo cerca que estuvo, pero los últimos datos recuperados antes del colapso revelaron algo que aún no se ha hecho público. La masa registrada en los últimos segundos nunca disminuyó, solo dejó de ser medible, y en las profundidades, bajo capas nuevas de hielo y presión, la señal no se apagó, volvió a su intervalo original. 17 minutos, constante, esperando. La próxima vez no tendremos superficie suficiente para detenerlo. Si les gustó esta historia, pueden dejarlo en los comentarios y suscribirse. Gracias por ver.